Ellos van a estar allá. Amén. Quiero que abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 2. Vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 2. Entramos al capítulo 2. Tómase asiento un momentito, ¿no? Solo voy a dar la introducción y después ya vamos a leer la palabra. Están emocionados, ¿sabes? Muy bien. Eso. Entramos al capítulo 2 de Santiago y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 13. Pero antes quiero recordarles de manera breve lo que Santiago dice en el capítulo 1, para que podamos hacer esa conexión entre lo que Santiago nos ha enseñado en el capítulo 1 y lo que viene ahora el capítulo 2. Y lo que Santiago nos enseña en el capítulo 1 pudiéramos regruparlos, hermano, en dos grandes temas. Primero, Santiago nos ha dicho, nos ha hecho un llamado que nos viene a hacer a que nosotros podamos, hermano, enfrentar las pruebas que vienen a nuestras vidas con gozo, considerarlas con sumo gozo. Que sabiendo que esa prueba produce en nosotros paciencia en medio de las pruebas, pero que también forma nuestro carácter. Ahora, si en caso dado nosotros no entendemos la prueba que estamos pasando, nos hace falta esa sabiduría para entender la prueba y para enfrentar la prueba, pues Santiago nos manda y nos dice, bueno, que pidamos a Dios esa sabiduría porque Él la da, Dios la da y la da en abundancia. Pero que cuando nosotros pidamos con fe y no dudando. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que el hombre que duda es como el viento que va de aquí para allá, es inestable en todos sus caminos. Y por lo tanto, dice, ese hombre o esa mujer no recibirá nada. Ese es el primer tema. Luego Santiago nos dice también que cuando nosotros vamos a entrar a esta vida de ser llamados cristianos, de ser llamados discípulos de Dios, que seguimos a Cristo, hay una forma en que nosotros pensamos, hablamos, caminamos, y hay una forma en que debemos de lucir. Es así como nosotros deberíamos de ser. Entonces Santiago nos habla eso en la segunda parte del capítulo 1. En el capítulo 2, ahora Santiago nos hablará del pecado de la parcialidad. Amén. Así que nos ponemos de pie, Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. En esta tarde dejamos a nuestra hermana Susana que ella lleva la lectura. ¿Sí? Ok. Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Y el título se dice Amonestación contra la parcialidad. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, danos entendimiento para poder entender tu palabra. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere aún en un punto, se hace
culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro, ¿dónde está? Y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque, Señor, desde esta mañana te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre, hemos elevado, Señor, nuestra oración y nuestro clamor a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hemos, Señor, sentido tu presencia llenando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Padre, en este momento, Señor, también venimos delante de ti y queremos disponer, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para que tú hables, Señor, por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor. En este momento venimos, Señor, con nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta, Señor. Háblanos, Señor. Confronta nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos nosotros, Señor, alinear nuestras vidas a tu palabra, Señor, y obedecer lo que tú nos mandas. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, necesitados de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú me llenes, Señor, con tu presencia, Señor, con tu unción, y que pueda, Señor, impartir esta palabra a este pueblo santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos fuertes, juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida, sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. El resumen de la enseñanza de hoy día dice así: las apariencias pueden ser engañosas, por lo que debemos adoptar el punto de vista de Dios en nuestro trato hacia los demás. Santiago empieza en este capítulo, hermano, dándonos una ilustración de un pecado que es común, pero que la mayoría de nosotros quizás pensamos que nunca lo hemos hecho. Y eso tiene que ver con la parcialidad o lo que es el favoritismo. Y la realidad es que nosotros lo hemos hecho en diferentes momentos y por diferentes razones. Santiago ve este pecado de favoritismo que se puede entender, hermano, y que Santiago dice, en aquel que no conoce a Cristo, se puede entender que esta persona lo haga. Pero que después de que nosotros hemos conocido a Cristo y después de haber recibido la misericordia, es algo injustificable en aquellos que se dicen ser creyentes. Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que nosotros somos nuevas criaturas y que después de que Pablo llegó a ser nueva criatura, dice que él ya no juzgaba o ya no miraba a nadie según la carne. Ahora, el favoritismo, oiga bien, el favoritismo es una práctica. Es un pecado de mirar al otro según la carne. Es una práctica, esto es una práctica que debiera, hermano, desaparecer de nuestras vidas. La pregunta es si nosotros entendemos, oiga bien, la seriedad, la implicación que esto tiene, lo que es el favoritismo y además el origen y la cura para esto. Y Santiago nos explica cómo hacer esto. Y básicamente cuando Santiago empieza a hablar y nos da la ilustración que Santiago toma, probablemente él empieza a hablar esto porque había este pecado entre estos creyentes que estaban ahí. Que tal vez nosotros digamos que no, nosotros no somos así, pero Santiago comienza, hermano, a comparar el trato que se les daba a los ricos versus los pobres. Eso es lo que Santiago empieza a explicar. Ahora usted podrá decir, sí, pero aquí no hay millonarios para hacer eso. Sí,
pero nosotros pudiéramos estar en otras categorías, cometiendo probablemente la misma falta, el mismo pecado de favoritismo. A veces, hermanos, nosotros tratamos a las personas de manera distinta, muchas veces por el color de la piel, por la nacionalidad, por su sexo. Los machistas tratan a las mujeres con irrespeto y las feministas ahora no respetan ahora la figura masculina. Entonces muchas veces vemos ese favoritismo. Punto número 1, entonces, la fe y el favoritismo son incompatibles. A veces el favoritismo tiene que ver con la situación o posición económica de la persona o el partido político de preferencia de uno u otra persona o diferentes razones. Lo que Santiago dice que a pesar de que es una ilustración que Santiago nos muestra, esta ilustración tiene una aplicación para cada uno de nosotros. Y el verso 1 entonces nos dice del capítulo 2, hermanos míos, dice Santiago, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces esas dos cosas no pueden ir juntas, no pueden ir de la mano. La fe y el favoritismo no pueden ir de la mano. Santiago comienza a dirigirse a estos creyentes y les llama hermanos míos. De una manera muy pastoral les empieza a hablar. Y Santiago les dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. En otras palabras, a ver, si ustedes han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, no tengan esa fe en Él de un lado comportándose de una manera y del otro lado caminando con favoritismo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Es como que no te puedes llamar cristiano y negar a Cristo. No puedes hacer eso. Nosotros tenemos, hermano, muchas veces tendemos a pensar que ese no es nuestro problema, que nosotros no cometemos ese pecado, que nosotros no somos culpables de ese pecado. Y cuando pensamos así, eso revela nuestra ceguera espiritual hacia nuestras inclinaciones que tenemos. Pero la tendencia, hermano, natural de nosotros es muchas veces hacer esto: apoyar, aprobar, aplaudir a aquellos que piensan y son como nosotros, y tratamos con preferencia usualmente a aquellos que tienen gustos como los nuestros, aquellos que nos caen bien por la razón que sea o que nos hacen sentir bien, y sentimos preferencia por esas personas. Santiago nos habla, hermano, de esas diferencias que hay, que para nosotros pueden ser preferencias, pero son cosas que Dios ha revelado, y que esas cosas no pueden ser una razón para que nosotros hagamos una diferencia entre una persona y otra. No podemos tratar mejor a alguien porque tenga un nivel de educación superior a otro que tal vez no tenga el mismo nivel. O a alguien que tenga una mejor posición económica, no lo podemos tratar mejor que a otro que no lo tenga. Hermano, cuando entremos en el reino de los cielos, todos nosotros, no va a haber un rincón para los más educados y otro rincón para los menos educados. No va a haber eso. Todos vamos a estar juntos. Hermano, los más importantes y los menos importantes, no va a haber eso. Todos vamos a estar juntos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por un grupo y también murió por el otro grupo. Así que todos somos iguales delante de Dios. Ahora, todos podemos entender eso. Amén. Hasta aquí, todos podríamos decir, sí, yo entiendo esto. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Efesios que se nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Amén. Entonces, las cosas comienzan a tomar otro color. Porque Pablo nos dice, a ver, si ustedes dicen que son hijos de Dios, se supone que ustedes y yo tenemos que parecernos a Dios. Es como si Dios
viniera a nosotros y nos estuviera diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo soy invisible. La gente no me ve. Yo no estoy allá abajo en el mundo caminando, pero tú sí. Si ellos saben que tú eres hijo mío y comienzas a lucir como yo, pues la gente de afuera va a tener una idea de cómo soy yo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de Dios. Porque al ser imitadores de Dios, mostramos quién es Dios a los demás. Dios, hermano, revela tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento cómo Él es y cómo Él no es. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Mire lo que nos dice. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahora esto es como Él es. Él es Dios grande, poderoso y temible. Ahora, ¿cómo Él no es? Dice que Él no hace acepción de personas ni acepta soborno. Eso es como Él no es. Está diciendo, esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero también para que nosotros supiéramos cómo nosotros también debemos de comportarnos. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo 11, mire lo que nos dice. Porque en Dios no hay acepción de personas. En otra traducción dice, Dios no muestra favoritismo. Y si Dios no muestra favoritismo, nosotros menos. Porque se supone que nosotros somos el reflejo de quién es Dios. Efesios capítulo 6, versículo 9. Dios no tiene favoritos, o Dios no hace acepción de personas. Una vez más nos habla que Dios no hace acepción de personas. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo judío tenía una forma de pensar, una concepción de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y que Dios, porque Él los había escogido a ellos, Dios no quería saber nada de los gentiles, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la genealogía de Cristo, dentro de la genealogía de Cristo hay mujeres, hermano, que fueron de pueblos paganos. De manera que eso no es cierto. Y para que quedara claro, en el libro de Hechos, cuando comenzamos a revisar la historia de la iglesia, encontramos a Pedro que estaba en un lugar que se llamaba Jope. Y dice que de repente Pedro tiene una visión. Y ahí Dios dice que tiene esa visión y le baja un lienzo con todo tipo de animales impuros. Y entonces Dios le dice, mata y come. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Pedro le dice, yo no puedo comer de eso, porque esos son animales impuros. Señor, sabes que nosotros no comemos ese tipo de carne. Y entonces Dios le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y entonces a través del Espíritu de Dios viene y ministra a Pedro, y entonces Pedro llega a entender que en el pueblo de Dios hay judíos y hay gentiles y formamos un solo pueblo. Después de esa visión, Pedro dice esto, mire lo que dice, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, no hace favoritismo. Entonces, oiga bien, hemos leído Deuteronomio, Efesios, Romanos, Hechos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no juzga a unos distinto como juzga a otros. Y Pedro viene, hermano, y nos dice que nosotros, los que estamos aquí, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo para posesión de Dios. Y dice Pedro, para que reflejen las virtudes de Dios. Y una de las virtudes de nuestro Dios es que Él no hace acepción de personas.
El favoritismo entonces es contrario a la gracia de Dios, y el favoritismo niega el evangelio de Cristo. Y si niega el evangelio de Cristo, niega la misión de Cristo cuando dijo que Él venía a proclamar el evangelio para toda pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces Dios no hace acepción de personas. Santiago entonces nos dice en el verso 2, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa. Hay gente que le gusta la ropa lujosa, la ropa fina, ¿verdad? Pero sobre todo cuando a veces muestran el nombrecito aquí, que sale aquí el nombrecito. Y que le aparece la banderita así rojita con azulito, blanco. O que le aparece ahí la MK y dice, wow, qué bonito, qué ropa tan fina. En la antigüedad, la gente usaba muchos anillos de oro para ir a fiestas. La gente dice que alquilaba anillos para ir a esas fiestas. Y entonces Santiago dice, parece que entre ustedes, dice Santiago, hay algunos que entran a la congregación luciendo anillos y cierta ropa. Y entonces dice, y también entra un pobre con ropa sucia. ¿Qué hacen estos? Dice, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre decís, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. Hay una traducción que dice, siéntate aquí a mis pies en el suelo. Entonces Santiago dice, cuando ustedes hacen eso, ustedes están haciendo acepción de personas entre ustedes mismos. Y a veces, hermano, no lo decimos, pero lo sentimos y sentimos cosas así. Y cuando hacemos eso, ponemos en evidencia que muchas veces el dinero y lo material es frecuentemente el valor más alto que el mundo tiene. Estos hermanos que Santiago les está hablando, estaban valorando lo material. Hermano, y si no lo hacemos, muchas veces nosotros, si no lo hacemos por su estado económico, muchas veces lo hacemos por su nivel de educación o por el lugar de donde ellos vienen. Y a veces hacemos acepción de personas. Y a veces decimos, no, pero es que esa gente de ahí. Y nombramos el lugar. Esa chusma, dijo hermano. Y ponemos el nombre del lugar, pero no conocemos a todos los que vienen de ahí. En la época de Cristo dijeron, pero de Galilea puede salir algo bueno, despreciando a los de Galilea. Pero hermano, no conocían a todos los galileos. De hecho, el Mesías era galileo. Y a veces, hermano, cuando las personas muchas veces se asocian a otras personas importantes, eso los hace sentirse importantes. Como que se sube su autoestima y como que se asocian, cuando se asocian a personas de influencia, como que inmediatamente se sienten mejor porque están al lado compartiendo con esa persona importante. Y entonces empiezan a hacer de menos a los demás. Porque esto es muy típico de la naturaleza pecadora que nosotros tenemos. Hermanos, usted y yo necesitamos pensar 100 veces al día a través de la palabra. Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que, hermano, la palabra sea el lente y hasta los audífonos a través del cual nosotros vamos a oír y a través del lente del cual nosotros vamos a ver. Porque la palabra nos muestra cómo debemos de comportarnos. ¿Sabe, hermano, que al pie de la cruz hay un solo color que tiene importancia? Y es el color de la sangre de Cristo. Ningún otro color de ninguna otra cosa tiene importancia bajo la cruz. Porque no es, hermano, el color rojo de la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado. Lamentablemente, muchas veces las cosas de este mundo son las que el hombre aprecia y son las cosas que muchas veces le dan valor a su vida. El hombre inconverso, el hombre que no conoce a Dios,
la poca espiritualidad que tiene es porque las cosas de este mundo es lo único que él valora. Pero el creyente, hermano, muchas veces se comporta de una manera en que tal vez no niega a Dios, pero su forma de vivir demuestra que Dios a veces no es lo máximo que él adora o el lugar que a él le da. Porque hay muchas cosas, hermano, que en nuestras vidas, Señor, se muestran y que a veces contradicen el llamado de Dios, que muchas veces deshonran la santidad de Dios. Y eso revela, hermano, que muchas veces en nuestras vidas las cosas de este mundo son las que mayormente nos llaman la atención y valoramos esas cosas. Muchas veces terminamos, hermano, favoreciendo a aquellas personas que han acumulado cosas de este mundo. Y Santiago quiere que nosotros recordemos que la cruz de Cristo, hermano, lo invierte todo. A la luz de la cruz, todo es contrario de lo que el mundo piensa. Pablo dice a los corintios, les habla al pueblo de los corintios, a la iglesia de Corintios, y dice que ahí en los Corintios había un grupo de personas que estaba diciendo, yo soy de Pablo. Y el otro decía, yo soy de Cefas. Y el otro, yo soy de Apolos. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo viene y les habla y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están haciendo? Porque estos grupos, cada cual estaba rechazando al otro. Estaba haciendo favoritismo, estaba despreciando al otro. Y entonces Pablo les dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Miren lo que les dice. Pues considerad, hermanos, vuestro llamado. Oiga, Pablo les está diciendo, pongan atención a esto, al llamado que Dios les hizo. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. O sea, Dios los llamó y entre ustedes no había muchos que eran muy sabios, ¿ah? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿qué dice? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios ha hecho esto con propósito. Hermano, para que la gente entienda que no hay mérito. Nadie tiene cualidades superiores a nadie para ser escogido por Dios. Nadie es más, nadie es menos para que Dios diga, porque este es bonito, es blanquito, con ojos azules, a este lo voy a escoger. Y a este no, este está muy morenito, este no lo escojo. Nadie tiene eso. Versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos en Cristo Jesús? ¿Por obra de quién? De Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Versículo 31. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Que se gloríe en el Señor. Pablo hace énfasis en dos cosas y dice, Dios escogió lo vil, lo necio, lo vil y lo despreciable de este mundo para que nadie se jacte delante de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir, yo, era el mejor de todos. Por eso Dios me escogió. Nadie se puede jactar delante de Dios. Para que quede claro, hermano, lo que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, que Él los escogió no porque era el mayor, ni el más grande, ni el mejor de los pueblos. Al contrario, eran los más pequeños de todos. Y Dios los escogió porque Él quiso. Y el otro énfasis de Pablo es que dice que Dios lo hizo, versículo 30, por obra suya. Nadie ha hecho absolutamente nada para contribuir a su salvación. Por obra suya, hermano, están ustedes en Cristo Jesús.
todo por gracia, todo por misericordia. Ustedes no han aportado nada a su salvación. De manera que dice entonces Pablo, no tienes nada de qué gloriarte. En lo único que pudieras gloriarte, como dice Jeremías, es en que lo conoces y lo entiendes. Es lo único que podemos decir, gracias Señor. Y podemos gloriarnos en eso. Usted dirá, pastor, pero es que hay gente más inteligente que otras. Sí, pero ¿quién le dio esa inteligencia? Pero hay gente que tiene más recursos que otros. Sí, pero ¿quién le dio la habilidad y la oportunidad para acumular los recursos? Dios. Hay un video de un señor hablando, no sé cuántos lo han visto. Sale un señor hablando y dice, yo no sé cuál es el problema que la gente tiene de aceptar sus defectos. Yo los aceptaría si los tuviera. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. Mira lo que nos dice. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro, pues ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Pablo está diciendo, todo lo recibimos de Dios. ¿Por qué dicen ustedes, no, esto es por mi esfuerzo? Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo y Santiago me están ayudando a desmontar todas las razones por las cuales nosotros pudiéramos mostrar prejuicios en contra de uno y tener favoritismos por otro. Hermano, lo bueno de la cruz es que la cruz nos nivela a todos. Todos somos iguales. Pablo dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores, todos son indignos, todos necesitamos la misma gracia del Señor. Todos iríamos a la condenación a no ser por la gracia de Dios. Pero a la iglesia que Santiago se está dirigiendo, estaban haciendo distinción, estaban haciendo favoritismo, igual que la iglesia de Corintio. Punto número 2, la verdadera medida de los hombres. Pablo, Santiago y Jeremías, con diferentes palabras, nos dicen, hay una sola cosa por la cual pudieras gloriarte, y es si tú conoces al Señor y le entiendes. El versículo 5, Santiago entonces, el capítulo 2, ahora va a subir el tono de su enseñanza, y empieza diciendo nuevamente, versículo 5, hermanos míos, amados. O sea, Santiago les está diciendo, ¿saben qué? Yo sé que mis palabras van a sonar un poquito duras y difíciles y fuertes ahorita, pero sale de un corazón pastoral que quiere ayudarles y quiere verlos más santificados y quiere verlos más cerca de Cristo y más como Él. Entonces les dice, hermanos míos, amados, escuchad. Es como cuando Cristo decía, en verdad os digo. Una forma de decirles, presten atención, escuchen. Y Santiago dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Ahora preste atención aquí, porque podríamos entender mal este versículo. Esto es una carta de Santiago y las cartas se escriben a iglesias locales con problemas locales, problemas reales. Y si no entendemos este versículo, podríamos pensar que Santiago lo que está haciendo es quitar el favoritismo de uno y ponérselo a otro. Nosotros leemos este versículo, podemos decir, ok, entonces Santiago lo que está diciendo es que no preferamos a los ricos, sino que preferamos a los pobres. Quitando un favoritismo y poniendo otro. Moviendo el favoritismo hacia los ricos para dárselos a los pobres.
Hermano, Dios no hace distinción entre uno y otro. Uno no es más favorito que el otro. Lo que Santiago está diciendo es, a ver, ustedes tienen un problema. El problema que tenemos es que están rechazando a los pobres. Y yo les digo, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? En otras palabras, si Dios escogió a esas personas que son pobres, ¿por qué los rechazan ustedes? Si Dios los trata igual a todos, ¿por qué ustedes los tratan diferentes? Eso es lo que Santiago está tratando de corregir. No es quitar un favoritismo para poner otro. Hermano, la pobreza no le da mérito al hombre para ser más elegido por Dios. Ni la riqueza le da más mérito para ser elegido por Dios. Dios, hermano, no es más misericordioso con los pobres que con los ricos. Es igual. Lo que Dios es que Él es sumamente compasivo hacia los pobres. Y eso es otra cosa diferente. Lo que a veces nosotros muchas veces no hacemos. La palabra de Dios revela, hermano, que la elección de Dios es por gracia. De manera que Santiago está dirigiéndose a un problema local que quiere corregir. Y en el versículo 7 Santiago hace esta pregunta y dice, ¿no blasfeman ellos, refiriéndose a los ricos, el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Santiago no está diciendo que los ricos son más malos que los pobres. No es eso lo que está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es, entre ustedes, entre esa congregación, hay gente rica. Hay gente que es rica y que es cristiana. Pero por la manera en cómo ellos se están dirigiendo a ustedes, ellos dan lugar a que se blasfeme el nombre de Dios. Oiga bien, quiere decir que la manera en que nosotros nos tratemos los unos a los otros puede dar lugar a que glorifiquen el nombre de Dios o que blasfemen el nombre de Dios. ¿Sí entendemos eso, no? ¿Sí? ¿Cómo nos tratemos entre nosotros? Entonces Santiago dice, ustedes los están tratando a estas personas ricas, aun cuando ellos los están tratando mal, ustedes los están tratando como si fuera un grupo superior. De hecho, Santiago menciona y dice, ¿no son ellos los que los arrastran personalmente a las cortes? Oiga, quizá había algunos que estaban haciendo eso, llevando a sus hermanos a la corte, a la cárcel. Y sin embargo, esta gente seguía valorando, hermano, lo que ellos tenían, el dinero, la posesión, lo material, por encima de lo que sí debería de tener un valor. Ahora, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque con esto, hermano, que estamos diciendo, no quiere decir que nadie merezca honra. Que no podamos darle honra a alguien. Eso no está en la palabra, todo lo contrario. Romanos 13 nos dice que le demos honra a quien merece honra. Pongamos un ejemplo. Si un presidente de una nación va a una iglesia, ¿es correcto mostrarle honra? Sí. No porque él sea mejor, ni superior, ni de mayor calidad que otro ser humano, simplemente por la posición que Dios le ha otorgado. Por eso debemos darle honra. Oiga, la misma honra que le deben los hijos a los padres. Pero hay padres que no son santos. Hay padres que ni siquiera creen en Dios, pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Porque son santos? No, por la posición que Dios les ha dado. Fueron instrumentos a través del cual nosotros venimos a este mundo. Y si no los amamos y no respetamos y honramos a quienes nos dieron la vida terrenal, hermano, no vamos a respetar ninguna otra persona. Debemos de comenzar por ahí. También esa honra es la misma honra que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que los jóvenes, los más jóvenes, debieran otorgarle a los mayores. Es la misma honra, algo que hoy día no se ve. Hermanos, necesitamos recordar que la edad de mayor de los ancianos merece una honra.
De hecho, cuando usted lee el texto de Pedro, dice que incluso se sometan a ellos, a los ancianos, se sujeten a los mayores. El libro de Hebreos dice que los creyentes deben someterse a sus pastores. Y por consiguiente, hermano, hay una honra que Dios reconoce, pero no es por superioridad del hombre sobre el otro, sino por la posición en la que Dios le ha colocado. Ahora, la inclinación que nosotros tenemos es favorecer a los que nos caen bien y nos hacen sentir bien. Y ese problema, hermano, no es nuevo, no es de ayer. Ese problema viene desde Génesis. ¿Recuerda usted el favoritismo de Isaac hacia su hijo Esaú? El favoritismo de Rebeca hacia su hijo Jacob. Todos conocen la historia, lo que pasó. Que entre esos dos hermanos dice que se levantó una rivalidad entre Esaú y Jacob. Se levantó una pelea que hasta ahora la estamos pagando en el Medio Oriente. Se están peleando todavía. Santiago entonces nos está enseñando que el favoritismo, la parcialidad, no es algo pequeño, no es un pecado pequeño, pero es más, hermano, dice que cuando nosotros cometemos eso, estamos violando toda la ley de Dios. Oiga, no es simplemente un problema de relaciones entre personas, va más allá. Rebeca favoreció a Jacob. Oiga bien, Rebeca favoreció a Jacob. Jacob, el favorito, se casa. Tuvo 4 mujeres, Jacob. De esas 4 mujeres tuvo 12 hijos. Pero él tenía una esposa favorita. ¿Cuál era? Raquel. Dice que la amaba mucho. Y ellos tenían un hijo favorito. ¿Quién era? José. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uy, como que no mucho, ¿eh? El favoritismo hacia José causó que los otros 11 hermanos tuvieran celos hacia él y en un momento dado lo querían hasta matar. Y luego el mayor dice que intervino y dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Luego lo metieron en un pozo y dice que lo sacaron y lo vendieron. Se fue a Egipto como esclavo, hermano. Entonces quiere decir que la parcialidad, el favoritismo tiene consecuencias. Crea una rivalidad y no pequeña y que es duradera. Esto es en el libro de Génesis. Si adelantamos el tiempo, llegamos al libro de Hechos y otra vez encontramos el mismo pecado y el mismo problema. La iglesia comienza a crecer y llegamos a Hechos capítulo 6 versículo 1 y mire lo que dice. Por aquellos días, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. ¿Quiénes eran estos judíos helenistas? Eran aquellos que habían vivido fuera de Palestina y que habían aprendido el griego, la cultura griega, y por eso le llamaban judíos helenistas. Ellos se estaban quejando en contra de los judíos nativos que ellos nunca habían salido de ahí. Dice, se quejaban, dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. O sea, estaban favoreciendo a las viudas de los hebreos sobre las viudas de los helenistas. Favoritismo otra vez. Hermano, dice que cuando esto sucedió, los apóstoles se reúnen y la conclusión es esta. Dice que los apóstoles dijeron, entonces elijan 7 hermanos para resolver ese favoritismo. Y esos hermanos, oiga bien esto, oiga, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Eso es lo que dicen los apóstoles. Que estos hermanos, para resolver ese problema de favoritismo, debían de estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Lo que nos lleva, hermano, a que nuestro favoritismo que a veces nosotros tenemos en la iglesia o fuera de la iglesia es resultado de una falta de la llenura del Espíritu Santo. Para yo poder pensar, ver, evaluar y concluir conforme a lo que la palabra nos dice. Y si me falta llenura del Espíritu Santo, me falta entonces sabiduría.
Como resultado, cuando no tengo llenura, no tengo sabiduría, como resultado, tomo malas decisiones, hago acepción de personas. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que Santiago está ayudándonos a entender. Entonces podemos ver entonces que el problema no se ha resuelto. Comenzó en Génesis y continúa ahora en nuestros días. Y ahora Santiago, hermano, comienza en el versículo 8 a explicarnos y que podamos entender teológicamente cuál es el problema. ¿Cómo pudiéramos nosotros pensar? Porque nosotros pudiéramos decir, no, pero este es un problema de que tal vez nos relacionemos los unos con los otros, de que yo le diga algo a mi hermano, dejemos de hacer eso y todo se va a arreglar. Pero no simplemente es así. Santiago dice, el problema no es solo una conducta. Esto es algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y escucha lo que dice el verso 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumples eso, ¿qué dice? Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Cuando tratamos a un hermano de una mejor manera que otro, cometemos un pecado. ¿Y cómo se llama? Favoritismo. ¿Le ha pasado eso? Tratar mejor a alguien que a otro. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con ese pecado? Hermano, que no amamos a nuestro hermano. Ese es el problema. Escuche, porque aquí es donde viene el centro, el meollo del problema del favoritismo. Todos recordamos lo que Cristo enseñó. Toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Y Pablo viene y nos dice esto. Gálatas 5:14. Toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está contradiciendo al Señor, ¿ah? Y Juan, hermano, no solo eso, Juan más adelante nos dice en su primera carta, dice, si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Eso es lo que dice Juan. Juan dice literalmente, no me digas que tú amas a Dios si no amas a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano, es evidente que tú no amas a Dios. Pero si tú amas a tu hermano, el resultado va a ser que tú amas a Dios, porque el amor es de Dios. Eso es lo que dice Juan. Ahora, cuando habla de amarás al prójimo o a tu prójimo, eso no es el futuro del verbo amar. No es el nombre amar, es el imperativo. Amarás. Es un imperativo, con una orden, con lo cual no se nos está diciendo, esto es una acción, hermano, que a ver si la puedes, no, es algo obligatorio. Esto no es un sentimiento que nosotros tenemos, no, es un mandamiento. En 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso y el amor es y sigue. Todos esos son verbos. Hay 13 verbos. No hay ningún adjetivo. No dice el amor es paciente, sino el amor se comporta, actúa pacientemente. Eso es lo que Corintios nos está diciendo. Entonces, si vemos a nuestro prójimo, hermano, yo veo a mi hermano que es, hermano, portador de la imagen de Dios. Si yo veo a mi hermano como aquel que refleja la imagen de Dios, que porta la imagen de Dios, entonces yo voy a poder tratarlo de una mejor manera. Con toda probabilidad, entonces voy a evitar el favoritismo. Cristo nunca nos trató o nunca trató a las personas de diferente manera por su nivel social. Él estuvo con gente rica, gente pecadora,
con prostitutas, con adúlteros, con enfermos, con leprosos, y los trató con la misma compasión y con la misma gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es la representación exacta de Dios, y por tanto lo que nosotros vemos en la persona de Cristo es como Dios es. El problema que a mí se me ha dicho que yo debo imitar a Dios como Él es. Usted podría decir, pastor, pero yo no soy Dios. No, yo sé que usted no es Dios. Yo tampoco. Por eso la Biblia nos dice, Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo es que funciona, hermano? Oiga bien, mientras mejor veo cómo es Dios, hermano, más vemos lo mal que nosotros estamos. Si yo pienso, hermano, que yo estoy bien, que yo luzco bien, entonces quiere decir que no estoy viendo a Dios claramente. Porque tan pronto yo veo a Dios por lo que Él es, mi reacción natural sería lo que hizo Isaías y dijo, pobre de mí, estoy muerto, soy un hombre de labios pecadores. Mientras yo veo mis faltas, mientras más yo veo lo pecador que soy, hermano, seré más humilde, menos egocéntrico y por tanto más dado a amar a mi hermano. Mientras menos conozco a Dios, es lo opuesto. Más distorsionada está la imagen de Dios. Mejor yo luzco y menos amo a mis hermanos. ¿Van conmigo? Ese es el problema. Que nosotros tenemos una medida sobredimensionada de quiénes somos nosotros. En otras palabras, a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Uno de los peligros, oiga bien, uno de los peligros que nosotros busquemos la santificación sin la gracia de Dios es que va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a creer moralmente superior a otros. Nos vamos a creer mejor que otros. Entonces empiezo a pensar, yo soy mejor, yo luzco mejor y los otros son pecadores. Mientras peor lucen los otros, más inclinado estoy a tratarlos con desdén, con desprecio, con prejuicios, con favoritismo a uno sobre el otro. Al final se reduce a una cosa: entre más conozco a Dios, más amo. Entre menos conozco a Dios, menos amo a mis hermanos. Mientras más conozco a Dios, más amo a Dios. Mientras más conozco a mi prójimo, más amo a mi prójimo. Y si mientras más conozco a Dios, más lo amo, resolví todo el problema. Tenía un problema con Dios, lo resolví, conocí a Dios, lo amé. Ahora conozco a mi hermano, amo a mi hermano, resolví el problema horizontal. Entonces, entendiendo que yo, hermano, ya no soy el centro de todo, ya no somos la gran cosa. Pero nosotros a veces amamos al otro por su físico, su trato, su amabilidad, su estado social, por lo que puede hacer por nosotros. Lamentablemente, la inclinación natural de nuestro corazón caído es favorecer al otro. Cuando el otro tiene algo, hermano, que Él me pueda dar, que me atraiga, que me motive, que me mueva, que me cautive. Y entonces, hermano, nos desbordamos hacia el otro, pero cuando Dios nos vio a nosotros, no había nada bueno en nosotros. Absolutamente nada. ¿Quiere que recordemos un poco de cómo lucíamos cuando Dios salió a buscarnos? Dice, número 1, que éramos enemigos de Dios. No queríamos saber nada de Dios. No teníamos interés en Él. Estábamos muertos. Y mal muertos, porque dice que muertos en delitos y pecados. No sé si se puede estar peor muerto que eso. Muertos en delitos y pecados. Oiga, éramos unos rebeldes. Estábamos llenos de prejuicios, de orgullo, de condenación hacia el otro. Éramos débiles, destituidos de su gloria, lejos de su reino, ciegos y necios. Pastor, se pasó de la raya. No, necios. Usted y yo. Es lo que dice Dios.
Y Dios nos amó. Y si Dios nos amó cuando teníamos esa condición, ¿cuál es la excusa para yo no amar al prójimo? ¿Cuál es la excusa ahora para yo decir, este merece que yo lo ame, este no merece que yo lo ame? Este grupo es mejor, este grupo no. Es que no se lo merecen. Usted y yo tampoco lo merecíamos. No lo merecíamos. Hermano, ¿cuándo vamos a entender que Dios nos trató mejor de lo que nosotros merecíamos? Se nos olvida que Dios nos trata todos los días mejor de lo que nosotros merecemos. Dios nos trató ayer mejor de lo que merecíamos y nos está tratando hoy mejor de lo que merecemos. Y podemos predecir que mañana nos va a tratar mejor de lo que merecemos. Santiago concluye con esto, versículo 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley. A ver, ¿en qué se resume toda la ley? Nos dice Santiago. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. No sé si ha notado, hermano, cuando leemos la Biblia no dice las leyes de Dios, sino que dice la ley de Dios. Dios siempre se refiere a su ley como una sola, la ley de Dios. Por tanto, si violamos un punto de la ley, violamos toda la ley, porque Dios no tiene leyes. ¿Sabe por qué? Porque la ley representa el carácter de Dios, cómo Él es. El problema es que nosotros pensamos que la ley es como, bueno, aquí hay un límite, esa es una ley. Aquí hay otro límite, esa es otra ley. Y cuando yo violo la ley, entonces yo simplemente pequé contra un mandamiento. No, así no funciona. La ley refleja el carácter de Dios. Cuando yo violo este punto, yo violo la santidad de Dios. Todo lo que Dios representa. Entonces yo ignoro lo que Dios ha prohibido, yo deshonro el carácter de Dios ante el mundo. Por eso el mundo piensa, hermano, en los cristianos que no se puede creer en los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve y nos dice, miren cómo andan ellos y dicen que son cristianos, dice que creen en Dios, pero mire cómo actúan. Entonces violamos toda la ley de Dios. Violamos todos los puntos. Pero nosotros no lo vemos, hermano, como que es un pecado que violamos toda la ley de Dios, sino que le vemos, es que nada más fue este poquito que yo no hice caso a Dios. No, violamos toda la ley. Violamos el carácter de Dios, porque la ley es eso, un reflejo del carácter de Dios. Ahora mire lo que nos dice el verso 11. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Santiago dice, quizás no mates, quizás no cometes adulterio, pero cometes favoritismo. Y Dios dice, tú has violado toda la ley. Y a veces podemos decir nosotros así, no, pero es que yo no soy fornicario. Yo no soy adúltero, yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, pero hemos cometido esto. No amamos a nuestro prójimo. Y entonces, ¿qué nos hace eso? Violamos toda la ley, como que si hubiéramos matado a alguien. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Versículo 12. Así hablad y proceded. ¿Cómo así? Bueno, si tú amas a tu prójimo, no lo trates con desigualdad. Pero escuche por qué. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto, hermano, esto que usted tiene, esto es la ley de la libertad. La ley que si me mantengo en ella, me liberta de mis pecados, de las consecuencias, de mis miedos, de mis temores y de todo lo demás. Santiago dice, tú tienes que recordar que esta ley que tú has violado al tratar a otro con favoritismo, dice, te va a juzgar. Eso es lo que está diciendo Santiago.
podemos decir, pastor, pero la salvación no es por gracia. Sí, la salvación es por gracia, absolutamente. Pero mis acciones, mi vida se mide por la manera en como yo trato de vivir conforme a la ley de Dios. Porque si no hay un marco, hermano, algo que me dé una referencia, ¿cómo vamos a saber si estoy viviendo bien o estoy viviendo mal? Se sabe, hermano, por medio de la ley de Dios. Y Santiago dice, tengan cuidado cómo hablan, cómo proceden, porque ustedes han de ser juzgados por la ley de la libertad. La palabra de Dios la que nos juzga de cómo nosotros nos comportamos, cómo hablamos. Termino con esto. Escuche la última advertencia que da Santiago. Quizás la más severa de todo esto. Versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Algo sorprendente de la palabra es que la palabra, hermano, no solamente la palabra interpreta la palabra, pero la palabra es coherente con la palabra. Cuando Cristo vino, contó una parábola. 2 deudores y un amo. El primer deudor llega donde el amo y le dice, perdóname mi deuda. Mi deuda es enorme, no te la puedo pagar. No tenía con qué pagar. Quizás hoy día podríamos decir que son millones de dólares hoy en día. Pero este deudor, como le rogó al amo, dice que el amo entonces lo perdonó. Lo perdonó, le perdonó la deuda. Este siervo sale y se encuentra con su consiervo que le debía, póngale $100. Y el consiervo también le dice a este otro, le dice, perdóname la deuda. No tengo cómo pagarte, o espérame, te la voy a pagar. Y entonces este le dice, no, tienes que pagármela. Y lo mete en la cárcel. Los que estaban alrededor se dan cuenta y entonces se lo dicen al amo. Y el amo se enoja. Y este es Dios y dice, métanlo en la cárcel. Hay que torturarlo hasta que pague el último centavo. Todos sabemos, hermano, que hoy día no hay torturadores literales que nos vayan a nosotros a decir, porque no has perdonado, anda, te van a ir a torturar. No es algo literal. Pero, y esto es la aplicación de la parábola, muchas veces tenemos, oiga bien, prejuicios, desprecios, rencores por una falta con un hermano o una hermana. Y cada vez que lo ve, eso tortura a la persona. Esa persona está en una cárcel de la cual Dios la quiere sacar. Y está siendo torturada porque no ha perdonado el último pecadito que su hermano hizo contra él. Eso es parte de lo que dice aquí. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuando yo no amo a mi hermano, cuando hago favoritismo, cuidado, la ley me va a juzgar. Pero esta ley me dice que si yo no he mostrado misericordia, conmigo tampoco habrá misericordia. Cuando Cristo enseñó el Padre Nuestro, dijo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora recuerda lo que Cristo añadió al final, dice, porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, así tampoco mi Padre os perdonará a ustedes. Es la misma parábola. Es lo mismo que Santiago está diciendo aquí. El juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia. Santiago dice, hermanos,
Así no mostramos el carácter de Cristo. Así no somos imitadores de Dios. Así los hombres no pueden ver a Dios reflejado en ustedes. Así no se honra a la cruz, donde Dios nos juntó a todos ahí debajo de la cruz. A los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, los amarillos, los muy educados, los que no tienen ninguna educación, los que nacieron bien o los que tienen discapacidades. Todos somos pecadores extremos, pero bajo la cruz todos somos perdonados. Y todos somos iguales delante de Dios. Ahí nos nivelaron a todos. Ahí nos dijeron a todos: lo que necesita el uno, necesita también al otro. Que Dios nos ayude, hermano, a recordar, número uno, que sus pecados y los míos son muchos. Son muchos. Número dos, su gracia es mayor que cualquier pecado. Y número tres, que la realidad de que su gracia siempre será mayor que mi pecado no me lleve a querer tomar prestado de la gracia de Dios, diciendo: después de que me arrepiento, ya pedí perdón, todo está bien. Porque Dios no presta su gracia, ni con intereses. Ciertamente cuando Dios me perdona es por gracia. Pero hermano, no nos lancemos al pecado pensando que como Dios ya me perdonó por gracia, Dios nos va a encontrar a la mitad del camino y nos va a decir: todo está bien, hijito mío. Porque no es así que funciona. No es así. Cuando nosotros hacemos eso, convertimos en la gracia, hermano, esa gracia de Dios, costosa de la sangre de su Hijo, en una gracia barata. Y Dios no va a permitir que su gracia preciosa, sublime, santa, sea rebajada de esa manera. Que Dios nos ayude, hermano, y que sigamos alineando nuestras vidas y nuestros pensamientos, entendiendo mejor cosas que tal vez las sabíamos, pero que quizás ahora, hermano, la entendemos mucho mejor. Que podamos entender verdaderamente la palabra de Dios. Cuidado con el favoritismo, porque seremos juzgados por la ley. Oramos.